Hermanos, qué bueno es volver a vernos, qué hermoso tiempo hemos tenido en la presencia del Señor. No sé si ha sido para usted, pero estar en la presencia del Señor es maravilloso porque nos alienta, nos levanta, nos fortalece, nos acaricia, nos consuela. Y meditaba, yo le decía, Señor, ¿qué palabra es buena para empezar un año? Porque yo le comentaba a mi esposo la noche de Año Nuevo, la gente que está feliz, todos tienen ganas de celebrar, están contentos, se ponen sus mejores galas, y porque esperan algo mejor para el año que viene. Si fue un año difícil de luchas, de fracasos, de enfermedades, quieren que el otro tiempo, la otra temporada sea mejor. Pero eso no depende del entusiasmo que tengamos, ni de lo positivo que pensemos. Para nosotros y para todo ser humano, solo Dios puede hacer que cambien esas situaciones. Entonces, yo quiero hablarles hoy día acerca de un líder que precedió a Moisés y a Josué. Y el Señor le da unas instrucciones específicas. Y yo meditaba, ¿por qué el Señor le habla así, tan claro? Y que la obra de Dios no muere con las personas humanas, la obra de Dios sigue. Entonces nosotros podemos ver de que el plan de Dios va a cumplirse, quiera o no el ser humano, la obra de Dios se va a cumplir, el propósito. Y nosotros, ¿verdad?, son propósitos eternos los que tiene el Señor. Y yo quiero llevarlos a este lugar de que sus propósitos se van a cumplir y sus promesas en la eternidad, porque los planes de Dios son eternos, no son limitados a los años que vive un hombre, sino son eternos. Y Él va a continuar. Y como Moisés, ¿no es cierto?, dejó un líder, así también Elías le deposita el manto a Eliseo antes de partir, porque la obra de Dios continuaba. Y yo quiero decirles que la obra de Dios continúa este año. Y Él está con nosotros. Y Él nos da de su fuerza. Y simplemente nosotros debemos de buscar su voluntad y seguir los pasos, los consejos, las condiciones que el Señor le dio a Josué para tener éxito. Y la palabra hoy día se encuentra en Josué, obviamente 1, del versículo 1 al 9, y el título de este mensaje es Las condiciones del éxito. ¿Hay alguno que quiera tener éxito acá? Todos queremos tener éxito, pero debemos de buscar a la manera de Dios. Como Dios te dice, entonces, solo entonces harás prosperar tu camino. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Ceteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cierra sus ojos, vamos a orar. Oh Señor bendito, te damos gracias, porque hoy día se hace más fresca tu palabra a nuestros ojos. Oh, tu palabra bendita, tu palabra preciosa, tu palabra que trae vida, tu palabra que nos renueva, tu palabra, Señor, que nos da esperanza, tu palabra que nos da seguridad. Gracias, Señor, por tu siervo, por Moisés, por Josué, hombres poderosos en tus manos. Te pido que nos ayudes para poder nosotros impregnarnos de tu poder, de estas órdenes, para hacer conforme a tu voluntad y para tener el éxito que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor aquí le da, ya nos hemos impregnado solo con la lectura, ¿no es cierto?, de la fuerza, adelante, esfuérzate. ¿Por qué el Señor le habla específicamente en 3 versículos, le repite lo mismo? ¿Se dio cuenta? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice estas cosas? Conjunto con las otras que también las vamos a estudiar. ¿Sabe por qué? Porque Josué estuvo al lado de Moisés en todo el liderazgo. Josué estaba cerquita de Moisés, lo acompañaba cuando estaba orando, cuando subió, ¿no es cierto? Él estuvo esperándolo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, él estaba afuera. Era un heraldo, era un compañero. Entonces, por eso es el sucesor de Moisés. Porque él sabía, había aprendido, había visto, había acompañado a Moisés en todas estas etapas. Y también lo vio, ¿no es cierto?, cuando él, tiene que haber estado niño, Josué, cuando él sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Vio lo duro que fue para Moisés llevar a ese pueblo. Vio a Moisés quizás llorar, vio a Moisés quizás cansado, vio a lo difícil que era tratar con tantas personas. Ahí estaba Josué aprendiendo de un líder, de un hombre de Dios. Y este hombre, ¿no es cierto?, estaba ya preparado para sacar al pueblo y atravesar el Jordán y llevarlos a tomar la tierra prometida. Y el Señor le habla específicamente, ¿verdad?, a Josué, porque José sabía cómo se comportaba la gente. José sabe el comportamiento de las personas, lo variable que somos, lo difícil que es tratar con personas, que un día dicen sí y otro día no sé. No, quizás no. ¿Somos así o no? No somos tan diferentes de los israelitas que atravesaron el Jordán. Josué lo sabía, ¿verdad? Entonces, él sabía que no era fácil lidiar con gente, sabía cuando la persona tiene los límites, ¿no es cierto? Cuando un líder se cansa y dice, yo ya no puedo más. Porque Moisés sufrió muchos ataques. Los que hemos leído la Escritura, ¿no es cierto? Génesis, los primeros 5 libros, vimos todo lo que él tuvo que vivir. Y Josué lo vio. Entonces, no era fácil. Sabía cuando él, ¿verdad? Él escuchaba cuando la gente hablaba mal de Moisés. Josué lo sabía. A veces con razón o sin razón. Se habla mal de los líderes. Entonces, sabía que el proceso es difícil. Josué lo sabía. Sabía a lo que se estaba enfrentando. Ahora Josué tiene que tomar ese trabajo. Y él sabía que no era fácil. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso el Señor le habla
lo anima. Esfuérzate, Josué. Esfuérzate y sé valiente. Porque servir a Dios no es de cobardes, es de los que avanzan. Es de los que dicen, sí, Señor. Hermano, tú a lo mejor no eres un líder, pero sí de tu casa, sí de tu familia. Eres un líder y no vas a estar exento de ataques. No vas a estar exento de malas palabras o de que te juzguen mal. No estamos exentos. Por eso el Señor anima a Josué. Él le dice, yo voy a estar contigo, Josué. Porque a lo mejor en el fondo del corazón Josué decía, no, yo no me quiero hacer cargo de esto. Yo sé a lo que voy. Y recién con esta palabra entendía yo porque hay personas que no quieren el ministerio. Entendía yo que mi esposo no quería devolverse. Porque es duro. Y yo lo acepté encantada porque no sabía ese trayecto. No lo sabía, pero aún estoy encantada. Aún le digo sí al Señor. No importa las cosas que uno tenga que vivir, porque son parte de la vida. Son parte de los procesos y son parte del aprendizaje que debemos de aprender. Entonces, guiar a las personas, hermanas, no es fácil, porque son muchos caracteres diferentes. Son personas que vienen a veces con cargas, con heridas, con situaciones que arrastran. Entonces, cada persona que llega a una congregación es especial, no es igual a otra. Y Josué lo sabía. Por eso el Señor le da instrucciones específicas, que no tema ni desmaye. No temas, Josué. No desmayes. No te sientas sin fuerza, Josué. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Él le dice, ¿tú viste que yo estuve con Moisés? Sí, dice, así voy a estar contigo. Así voy a estar contigo. Entonces el Señor va haciendo un trabajo con Josué a través de esta escritura, que nosotros a veces tomamos parte de la escritura que nos conviene nomás. Todo lo que sea, ¿no es cierto?, de bendición, de que el Señor me va a dar, el Señor me va a dar. Pero la escritura es completa. Pocas personas te dicen que servir al Señor hay que hacerlo en santidad. Hay que apartarse del pecado. Que hay que limpiar la mente. Que hay que purificarse día a día. ¿Verdad? Pero a la gente le gusta escuchar, Dios te va a dar, te vas a hacer millonario, te va a dar. El Señor da todo lo que necesitamos. Él ha prometido suplir todo lo que necesitamos. Pero hay cosas más importantes que las cosas materiales que podamos tener acá en la tierra. Hay un reino eterno que nos espera, donde nos da un vistazo el Señor y dice, mira, las calles van a ser de... Imagínate, no vamos a tener necesidad de nada. Pero nosotros dale con tener los ojos acá es lo que podamos tener. Entonces, el Señor lo anima porque Josué se va a encontrar con muchas clases de dificultades. Trabajar para Dios no es un llamado fácil. Por eso ahora entiendo muchas mujeres de Dios que eran hijas de pastores que las llamaban al ministerio y ellas decían, no, yo no quiero. Y yo me sorprendía y decía, pero ¿cómo? Si este es un honor, este es un llamado precioso. Y ahora puedo entender porque ellas se criaron, ¿no es cierto?, en un ambiente que no es fácil, que quizás con muchas necesidades, con muchas injusticias. Porque, hermano, usted no puede decirle al pastor las cosas, pero usted las comenta por ahí. Y a veces están los hijitos del pastor escuchando. Entonces en ellos se le produce dolor. Y yo dice, mi papá, mi mamá, que se dan todo, que el hermano tanto llamó y ellos fueron para allá. Que hay que orar por esto, que se dan y después, y mira lo que ellos hablan de ellos. Entonces tú tienes que hacer un trabajo en la congregación, pero también la tenemos que hacer en los hijos. Es decir, no, hijo, tú no te fijes en eso. No, papito, si la gente es así. Lamentablemente los seres humanos somos así.
Entonces hay que prepararnos para poder seguir adelante. Y Josué lo sabía. Y nosotros necesitamos vivir, actuar y vivir en fe. Eso es lo que el Señor nos dice. No por las circunstancias que veamos. Solo dice el Señor: Josué, no mires lo que esté pasando. Mírame que yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo. Entonces, yo le estoy explicando todo lo que Josué sentía, que por qué Dios le da estas palabras. Y hay momentos, le dice el Señor, que a lo mejor te vas a querer rendir. Hay momentos que vas a querer decir: hasta aquí no más llego. Pero el Señor le dice: no quiero que hagas eso, Josué. Hay momentos duros que todos vamos a enfrentar, hermano. Todos. Ninguno está exento, de una o de otra manera. De diferentes cosas vamos a sentir dolores, vamos a ser calumniados, vamos a vivir falsos testimonios de gente que quizás nosotros las apoyamos. Que quizás lloraron en nuestro hombro, que quizás le dimos palabras, los aconsejamos, le dedicamos tiempo, pero al momento ellos toman sus decisiones y te olvidan. Por eso el Señor le dice: Josué, te vas a enfrentar a muchas dificultades, a dolores, pero yo estoy contigo. Que eso es lo más importante, hermano. Eso es lo más importante. No quieras tú que haya multitudes, que porque la hermana tanto, el pastor tanto, el obispo, el jefe de mi congregación. Si el Señor está contigo, eso es lo que importa. Y hay alguien que está comprometido con nosotros y que está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Y lo tenemos todo. Pero se da cuenta que nosotros sacamos los ojos y que acá tenemos las herramientas. Entonces yo quiero decirle que quiero darle 7 puntos importantes para las condiciones para ser exitoso este año. Y la primera es, vamos a leer el versículo 1 y 2 de Josué. Josué 1 y 2 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Primer punto es el entendimiento del propósito de Dios. Josué, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a sacar a este pueblo y lo vas a llevar a la tierra que yo les he prometido. Pero le dice algo a Moisés: mi siervo ha muerto, ahora pues levántate. Déjate de estar de luto. Déjate de estarte lamentando de que tu líder ya no está. Nosotros a veces perdemos el tiempo. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó lo de allá? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo voy a ir? Por eso le dice: levántate, Josué. Ya, tuviste un tiempo para sacar tu pena. Acuérdense que los israelitas, ellos hacen de 7 días, 14 días los duelos y las fiestas también. Entonces le dice: ya, tuviste tu tiempo, ahora levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a donde yo te voy a mostrar. Entonces le dice, no podía Josué dudar del mandato. Se lo estaban diciendo claramente. No podía decir: ¿y qué será lo que el Señor quiere? No entendí. Aquí le dice: tú tienes que llevar a este pueblo al otro lado del Jordán. El camino para él estaba perfectamente claro. Entonces José recibe la primera condición para ser exitoso: un entendimiento del propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lleve a este pueblo al otro lado. Estaba clarito, ¿verdad? Y solamente el que tenía que hacer, emprenderlo. Levantarse, voy. Y ahí a veces fallamos. Es que puede ser mañana o puede ser pasado. ¿Sabe que los hombres de Dios recibían una orden y al tiro
A mí me conmueve mucho la actitud de Abraham cuando él tuvo que ir, ¿no es cierto?, a sacrificar a su hijo. Dice que muy de mañana. ¿Qué habríamos hecho nosotros los chilenos? Un ratito más, 5 minutitos más, Señor. Abraham dijo, lo que tengo que hacer, hay que hacerlo lo antes posible. Por eso le dice, Josué, levántate. Entonces, él tiene la seguridad de lo que Dios le está mandando. Vamos a leer Gálatas 1:1, que nos habla de la seguridad que nosotros debemos tener en el propósito para cada uno de nosotros. Miren la seguridad que tenía Pablo. Pablo dice, a Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Yo no soy apóstol porque los hombres me nombraron, no porque yo tuve buena conducta, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. Él tenía una convicción de que era apóstol de Dios. Nosotros debemos tener esa convicción de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un propósito en las manos de Dios. Por algo usted vino a esta tierra. No nació, ¿no es cierto? Yo voy a hacerlo. No, somos hijos de Dios. Dios sabía que usted iba a ser su hijo. Dios lo sabe. Y por lo tanto, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo que sigue es entendiendo, ¿no es cierto?, cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos de buscar con claridad, saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No podemos llegar allá maduritos sin saber qué es lo que el Señor quiere. Debe de ser una necesidad de saber cuál es tu voluntad, Señor. Y eso lo sabe el Espíritu Santo. Y tenemos que preguntárselo. Entonces aquí sabemos que Josué estaba seguro. El propósito es llevar el pueblo, porque, hermano, toda esa generación, ¿cuántos años anduvieron errantes por el desierto? 40 años. ¿Y sabe qué dice? Que ninguno desobediente, murmurador, calumniador entró a la tierra prometida. Es cosa seria eso. A veces nosotros lo consideramos como menos. Oh, el hermano cayó en este pecado. Oh, la hermana. Pero la lengua, somos muy buenos para apuntar a los demás, para juzgarlos, para hacerles el vacío. Pero aquí la Escritura dice que los murmuradores, los mentirosos, ninguno de ellos entró a la promesa que Dios les había dado. Eso tenemos que reflexionar. Nosotros debemos de meditar. Y el libro de Apocalipsis dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Usted cree que estamos preparados para partir hoy? Debemos de serlo. Ninguno de nosotros sabe cuándo termina nuestra fecha, cuándo caducamos. Y el propósito del Señor es que estemos a cuenta. Hoy es el día, porque el mañana no nos pertenece. No puedo decir, mañana me voy a arrepentir. No, hoy debo de hacerlo, porque así me lo dice la Escritura. Entonces va pasando una nueva generación. Y esa generación vio grandes milagros. Ya lo hemos dicho, que no había un mall en el desierto para comprar ropa. ¿Y cómo se vistieron? Dice que el zapato crecía junto con el pie. El pantalón se estiraba, las poleras. ¿No es eso un milagro? Poderoso, el Señor
les suplió. Entonces ellos vieron el maná, vieron cómo el Señor hizo brotar agua, ¿no es cierto? Cómo les dio todo lo que necesitaban. Pero el Señor les concedía, y allá estaban murmurando otra vez. Que nosotros no seamos así, hermano. Que no murmuremos, que no nos quejemos. Demos gracias por lo que tenemos. Alegrémonos en eso, regocijémonos. Que el Señor nos ayude. La segunda condición para el éxito es fe en la promesa de Dios. Versículo 3. ¿Qué es lo que el Señor le prometió? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Tú lo sabes, le dijo Josué. Yo le hice esta promesa a Moisés, que todo lo que ustedes pisaren va a ser suyo, todo territorio. Anda nomás, Josué, no temas, Josué. Yo se lo prometí a Moisés y ahora te lo digo a ti. Anda. Entonces, Josué debía de confiar en la promesa de Dios. Nosotros, para ser exitosos, hermano, segunda condición, debemos de confiar en lo que Dios ha prometido, porque Él lo cumple. Todas las cosas son posibles para los que creen. Solo para los que creen. La tierra tenía que ser reclamada. Tenía que haber una acción de fe. ¿Y cuál era la acción de fe? Ir, pasar, romper, ¿no es cierto? ¿Usted cree que Josué no tenía temor? Por supuesto. Todos tenemos temor de muchas cosas. Y eso lo sabe el Señor. Por eso se encargó de motivarlo, dejarlo a Josué ahí. Ya vamos, dijo Josué, vamos todos. Entonces, toda promesa va con una herencia, va con un regalo. Y esa también es una motivación que Él nos da. La Escritura dice en 2 de Corintios 2:14, creer y lo recibiréis. Pedid, dice en Mateo 7, y se os dará. En 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar y olor de su conocimiento. Nosotros debemos de apropiarnos de esas promesas, porque esa fe, el proclamar, tú lo prometiste, Señor, sube como un olor grato al Señor, porque dice, tú me conoces, tú sabes quién soy yo, tú sabes lo que yo te he dicho. Pero al Señor no le agrada la duda, la confusión, porque el Señor no es que parece que dijo, el Señor dijo. Hay personas que dicen, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, o parece que esta es la voluntad. No, la voluntad de Dios siempre es clara, la palabra de Dios siempre es clara. Que nosotros no la quedamos entender claro, eso es otra cosa. Entonces, conocer y creer en Él es lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, ustedes tienen que conocer a Dios. Y es lo que cada año, cada vez que se predica, hermano, conoce a tu Dios. Porque eso te va a traer paz, te va a traer seguridad. Porque Dios es un Dios que desea que lo conozcamos. Porque eso nos da, ¿no es cierto?, la esperanza, la seguridad en lo que Él ha dicho. Entonces, el primer punto era conocer el propósito de Dios. El segundo, ¿cuál era? Fe en la promesa de Dios. Y el tercero es la certidumbre de la promesa de Dios. La seguridad, ¿verdad? Que es el mismo en el versículo 5, si lo podemos leer. Imagínense todo lo que el Señor le dice. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Otra vez el Señor lo toma y lo levanta a Josué. Y Él le dice, no temas, estaré contigo. ¿Verdad?
Nadie se te podrá poner por delante para impedir la misión, la labor que tú tienes que hacer. Nadie se pondrá por delante, le dice. No solamente en las primeras misiones, sino toda tu vida. Todos los días de tu vida. Porque los llamados, ¿verdad? Los ministerios, la labor que usted y yo tenemos que hacer es para toda la vida. Los siervos de Dios no se jubilan. Toda la vida es el llamado. Que los retiren porque están viejitos, ya sí. Pero ese corazón va a seguir atado a Dios. Va a seguir tomado del Señor. Y no te dejaré. La fe en esta triple promesa es un legado inagotable. Si usted lo lee una y otra vez, dice, nadie me podrá al frente, estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Hermano, nunca digas, Dios me ha dejado, porque es una mentira. Nunca digas, me siento desamparada. No, 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 porque el Señor tiene muchas promesas para nosotros y Él no cambia de parecer, aun cuando nosotros hayamos pecado, aun cuando seamos desobedientes, la promesa de Dios, porque si hay alguien fiel, es nuestro Dios. Él es el único fiel. Y dice que toda promesa está en ella, en Él mismo, porque no hay nadie más superior a Él. Él dice, juro por mí mismo. Lo prometo por mí mismo que estaré contigo, que no te voy a dejar, que no te voy a desamparar. Y yo creo que esa palabra a todos nos levanta y nos deja, ¿no es cierto?, posesionados para hacer la voluntad de Dios. Como también, ¿no es cierto?, dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Aún esos días difíciles. Aún esos días cuando recibes malas noticias. Aún esos días, ¿no es cierto?, cuando hay algún accidente. Aún esos días cuando alguien falleció. No te dejaré, ni te desampararé. Estaré contigo todos los días. Y esta certidumbre, o sea, esta seguridad debe llenar mi vida. Debe llenar mi vida. Él está conmigo. Él está conmigo. Esto debe de llenar. Y debe de conducirnos a una actitud valerosa. Porque, hermano, todos tenemos, como le decía, temor y a veces nos falta el valor. Pero el valor viene de Dios. No viene de ti, que te convenza que tengo que hacerlo. No, Señor. Eso es lo que hizo con Josué. No temas, Josué. Eso, el valor, el coraje, la valentía, el arrojo para hacer las cosas, viene de Dios. Viene de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver Daniel 3:17. Mire esta hermosa porción que yo sé que usted la conoce. Daniel, capítulo 3, versículo 17. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Aquí está hablando Daniel al rey que los había echado al foso de los leones, ¿no es cierto? O del horno. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿De dónde sacaron este valor los jóvenes? Esta valentía que iban, ¿no es cierto?, directo a ser quemados. Pero ellos dijeron, solo nuestro Dios, al Dios a quien servimos, puede hacerlo. Pero si Él no quiere, también, dijeron ellos, estamos dispuestos. Esa incondicionalidad de los hijos de Dios con su Dios. Es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. No solamente, ay Señor, si tú me das esto, No, aunque no me lo des, yo te lo seguiré siéndote fiel. Seguiré obedeciéndote. Escuchaba un caballero que no es cristiano y él decía, no, si yo estoy esperando que el Señor me responda algo que le pedí nomás. Y yo me voy a ir a una iglesia y no voy a salir más de ella. Entonces él quiere un canje, pero no conoce al Señor. ¿Y cuánta gente hay así?
¿Cuánta gente la vemos, ¿no es cierto?, de rodillas o haciendo sacrificio humano para conseguir algo? Cuando el Dios vivo no quiere eso. Solamente Él, tráeme tu corazón, dice el Señor. Ven a mí, yo te recibo, dice el Señor. Pero vamos a hacer cambios. Vamos a hacer, y la gente quiere, pero no que le hagan cambio. Quiere recibir cosas, pero a cambio de nada. Entonces, aquí nosotros vemos este maravilloso episodio donde, ¿qué hizo el Señor? ¿Los libró? ¿Alguno estuvo ahí? Hemos estado muchas veces a través de la Escritura. Claro, pues estamos ahí, viendo, siendo protagonistas. ¿Y qué pasó? Y a los niños se les enseña. Y Él dice, el Dios que servimos, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y también nos puede librar de tu mano, Rey. Tú no eres nadie. Y el Señor los libró. Porque este rey, ¿no es cierto?, tenía respeto por ellos. El Hijo de Dios comprometido, el Hijo de Dios que da buen testimonio, causa respeto entre los demás. Y este rey los respetaba. Entonces, si creemos, ¿verdad?, este rey, ¿acaso no sabemos que mora en nosotros, hermano? ¿No sabes tú que mora el Espíritu Santo en ti? ¿No sabes que el Espíritu Santo es Dios? Que tiene el poder para ayudarte, que tiene el poder para aconsejarte, que tiene el poder para animarte, que tiene el poder para transformar las vidas. ¿Y por qué no somos transformados? Porque no obedecemos. El Espíritu Santo nos habla y nosotros acallamos la voz. No, debo ser yo, no. Todo lo que lleve a santificarse, todo lo que lleve a acercarse a Dios, todas aquellas vocecitas que escuchamos, ¿no es cierto? Ora. No hables eso, no hagas esto. Es la voz del Espíritu, nadie más. Que está para enseñarnos y para ayudarnos. Entonces, este mismo Dios que le habló a Josué está hoy con nosotros. Número 4, condición para el éxito. Valor en el nombre de Dios. Versículo 7 de Josué 1:7. Dice, solamente, aquí viene el primer esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que prosperes. El Señor le había mostrado a través de Moisés. Tú la conoces, le dice. No te tengo que decírtela de nuevo. Hay gente que dice, no, es que a mí no me han dicho. No necesitamos que nos digan uno por uno. En la Escritura está. ¿Verdad? Si Dios te da una orden, no necesita decírtelo todos los días de nuevo. Ya la dio. Entonces, Él le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El esfuerzo es salir de la comodidad. El esfuerzo es pagar un precio. Hoy que me cuesta esto, eso es un esfuerzo. Aún antes, años atrás, yo aprendí que esforzarse es agonizar. Hay cosas, le dice el Señor, que vas a tener que cuidar conforme a lo que yo he dicho. Y eso te vas a tener que esforzar en obedecer, hermano. El Señor hoy nos dice, esfuérzate, que este año sea un año distinto con mi relación. Que sea un año donde tú te levantes más temprano si es necesario. Que saques tiempo escudriñando, conociéndome a través de la Escritura. Eso es un esfuerzo. Pero que estamos tan cómodos, ¿cierto? Hay gente que toda la semana no lee la Escritura. Pues dice, no, pues sí, ahí ya la van a dar el domingo. O el jueves, el martes. Pero tampoco vienen el martes. Yo los invito, hermano. Con todo mi corazón los invito los martes. Son temas, pero maravillosos. Para tu crecimiento y mi crecimiento. Para que seamos fortalecidos. Porque este mundo, hermano, nos ametralla con muchas cosas. Nos distrae. Con entretenimiento
Nunca pensamos que un aparato, ¿no es cierto?, así, los iba a tener dominados. Ay, es que voy a echar una miradita. ¿Qué miras ahí? Copuchentear la vida de otros, lo que hacen otros, en qué te edifican. Bueno, si es para escuchar un sermón, bien, pero también cuidado, porque se sale un sinfín de cosas. Entonces, que nosotros podamos poner el nombre de Dios con esfuerzo en nuestra vida, porque yo no lo voy a ver, ni mi esposo, ni nadie, pero lo va a ver el Señor. Tú me hiciste una invitación, Señor, y yo lo voy a hacer. El jueves nos hicieron una invitación buena, ¿cierto? Entonces, ahora ¿qué hay que hacer? Practicarla. De nada sirve saberla. Ah, no, si yo sabía. ¿Y de qué te vale? Si no lo haces. Ah, sí, yo sé que Dios responde. Pero no oro, no le pido. Entonces, debemos nosotros saber el valor que tiene el nombre de nuestro Dios. Esfuérzate y sé valiente. Si creemos que Él está con nosotros, entonces podremos ser valerosos como un león para enfrentarnos a nuestros gigantes enemigos. Cualquier cosa a veces nos atemoriza. ¿Qué me dijeron esto? ¿Qué me dijeron lo de ella? Te dieron un mal diagnóstico, ya estamos como agonizando. ¿Pero acaso el Señor no está con nosotros? ¿Acaso Él no conoce quién eres tú? Por eso el Señor dice, conoce el poder que yo tengo y que estoy contigo. Hay un pequeñito que se enfrentó a un gigante. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? El Dios de los escuadrones de Israel está conmigo. Yo voy con Él. Él va conmigo. Pero así como que, ¡ay, no! Porque no sabemos el poder del nombre de Dios. Hermanos, como el Señor le dijo, esfuérzate, Josué, porque van a venir procesos. Este año van a venir dificultades. Este año van a venir decisiones. Este año van a venir dolores. Pero el Señor dice, esfuérzate. Yo estoy contigo. Yo te voy a dar el valor que tú necesitas. No está en ti. No está en que tú digas, ah, no, si yo tengo fuerza, no, yo tengo harto de esto. No, si eso no sirve. Cuando vienen los dolores que tú te sorprendes. Los días martes, y un estudio que está dando mi esposa de Apocalipsis, dice que hay cosas que nos dejan paralizados y Dios las permite. Dice que Dios hará un alto. Y esos altos, hermanos, son llamados de atención de Dios. Cuando tú dices, yo no esperaba esto. Y el Señor dice, ya, y tan chorito, a ver qué vaya a hacer. Porque nos creemos seguros del futuro. Hay muchos que ya tienen planificado este año. Voy a hacer esto, voy a hacer allá. Siempre tenemos que decir, si el Señor lo permite, haré esto, Señor, si es tu voluntad, lo haré. Entonces aquí vemos el valor que tuvo este joven. Acuérdense que el gigante lo menospreció. Dijo, este cabro, rubiecito, dijo, como que era delicadito. Pero ahí le fue la piedra directo donde tenía que llegar. Y la próxima escena que vemos al gigante de espalda, rendido. ¿Y de dónde sacó este joven el valor para agarrar esa espada y cortarle el cogote? Porque nosotros lo encontramos bonito, pero a la hora de hacerlo, porque él tenía que hacerlo, tenía que derrotarlo completamente, no podía darle lugar a que se levantara nuevamente.
El Señor a quien Él dice, yo voy en el nombre del Dios de los escuadrones. El Señor le dio el valor. Y el Señor nos va a dar el valor para vencer esos enemigos, hermano. Dios nos va a dar el valor. Acuérdense cuando Elías se enfrentó a aquellos 850 sacerdotes, ¿no es cierto?, de Baal y de Acera. Eran muchos más de los que estamos aquí. Era un ejército. ¿Y qué hizo él? Se dijo, ya, pues probemos quién es Dios. Pues. Ya me imagino a Elías con Juan el Bautista así, lloro, ¿no es cierto? Y venga, ¿por qué? Y cuando él, yo no sé si él habría matado a alguien, pero agarró una espada y ¡pam! Cabeza, cabeza, cabeza. Es fuerte eso, hermano. ¿Quién le dio el valor? El Señor le dio el coraje. Y es así, ¿no?, como nosotros debemos de echar afuera el pecado, matarlo, erradicarlo de nuestras vidas. Pero estamos ahí, ¿no es cierto? Ay, ya váyase, por favor. Porque nos gusta la cuestión. Nos gusta el copuchinteo, poniendo oreja a lo que no nos edifica. Mirando que el que vino, que el que ofrendó, que el que no dio, que si se peinó, que no se peinó. ¿Qué importancia tiene eso? Hay un salmo, ¿no es cierto?, que nos dice que nosotros venimos, a ver si alguien me ayuda, a mirar la gloria de Dios, a inquirir en su santo templo. A eso vengo, a glorificar, a adorar, a bendecir al Señor. Esto es personal, hermano. Yo ni siquiera le puedo tocar oye, adora. Cada uno daremos cuenta delante de Dios. ¿A qué vinimos? Cada día es un regalo de Dios. Por eso yo aprovecho cada día que estoy en la casa de Dios de alabar, de bendecir, de adorar al Señor. Es una oportunidad maravillosa. Y hermano, solamente a veces con la pura alabanza tuya te has renovado. Ya el Señor te ha dado nuevas fuerzas, te ha hablado, te ha aconsejado, te ha acariciado. Él nos dará el valor este año para enfrentar los gigantes que se presenten. No será nada al poder de nombre de nuestro Dios. Juan 14, del versículo 12 al 14 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El poderoso nombre de Dios. Nombre que es por sobre todo nombre. No hay un nombre superior en ningún lugar. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él, en Él, solo en Él, hermano. Como también el libro de Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él nos fortalecimos. En Él recibimos nueva fuerza. No en nosotros. No en la mucha capacidad que yo tenga, sino en Él. Él nos da fuerza. Él nos da gracia, Él nos da sabiduría. Entonces, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me da fuerza. Pero todo lo puedo en obediencia a Dios, no en desobediencias, no en rebelión, no en querer hacer las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. El quinto punto, fidelidad a las indicaciones de Dios. El mismo versículo 7 dice, ni te apartes de ella. ¿De quién no se tenía que apartar? De la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino. Para que seas prosperado en
todas las cosas que emprendas. ¿De dónde no tenemos que separarnos? De la palabra de Dios. Fidelidad a las indicaciones que Dios nos ha dado. Por eso yo me alegro los hermanos que toman apuntes, que todo, porque eso después lo recuerda, porque la mente es frágil. Por eso existen las agendas y ahora los teléfonos, porque nos olvidamos. Pero qué maravilloso es cuando anotamos y podemos repasar y decir, esta es la palabra que yo recibí ese día y que me hizo tan bien. La palabra de Dios. No debemos de apartarnos de ella. Fidelidad a las indicaciones de Dios. Así lo dijo, así lo haré. Hoy día usted encuentra mucha gente que transforma la palabra de Dios a sus deseos. Por eso nosotros debemos de estar atentos a ser fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros nuestra única e infalible guía. Así se lo dice a Josué. No te aparte. Cuán consagrado estaba Jesús al Padre. Él es nuestro ejemplo. ¿Y qué dice él? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Hablo lo que el Padre me ha dicho. Y si Jesús lo dijo, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Él es nuestro ejemplo. La palabra, rechazar la palabra de Dios es quedar rechazado. Hay un rey, ¿no es cierto?, el rey Saúl. Y yo le voy a leer lo que él dijo en 1 Samuel 15:26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. A veces nosotros tomamos las cosas muy ligeramente, pero las cosas de Dios son serias y de respeto, de compromiso. Ah, sí, dijeron eso, pero no, yo no lo voy a hacer. Bueno, atente a las consecuencias. No es que Dios te castigue, tú tomas malas decisiones. Y esas malas decisiones tienen consecuencias. Y los hijos de Dios tenemos la palabra y tenemos al Maestro, el Espíritu Santo, que está para ayudarnos, para enseñarnos todas las cosas. El tercer punto para ser conducidos al éxito es deleitarnos en la palabra de Dios. ¡Ay, qué linda estuvo la palabra! ¡Ay, que me gustó! Tocó mi corazón. ¿Dónde estuvo la palabra? Hoy no me acuerdo. Pero estuvo buena, sí, estuvo buena. ¿Qué dice? El versículo 8 de Josué 1:8 dice: de día y de noche meditarás en ella. ¿Cómo yo me grabaré la palabra si no la medito? Si no la memorizo. Memorizarla es una muy buena, un muy buen consejo. Dice, la meditarás. ¿Pensarás en ella solo cuando estés en la reunión? De día y de noche. En esas vigilias de la noche, cuando usted no puede dormir, no podemos dormir, la palabra o la oración. Orar ahí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de ella de día y noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Le ha salido todo bien? Está usted y dice, oh, estoy maravillada. Yo creo que a todos nos falta meditar más en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aún las cosas malas nos llevan a crecer, aún las cosas negativas, ¿verdad? Entonces dice, deleítate, dice el Señor. Lo que realmente encuentran su deleite en las Escrituras de verdad serán como árboles plantados junto a corrientes. Salmo 1:2. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nos compara un arbolito que está junto a un río. Está recibiendo agüita fresca, fresca, fresca. Y eso le da fuerza, ¿no es cierto? Le da vitalidad
porque la fuerza de todo arbolito viene de sus raíces. Y nuestras raíces en nuestro corazón, de que nos alimentamos, de que nos llenamos. Entonces, deleitarnos, siempre los sanos, siempre llenos de fruto, los que guardan la palabra, en sus corazones pondrán como buenos hombres sacar de su buen tesoro. Del buen tesoro de tu corazón sacarán los buenos frutos. Las reacciones nuestras, hermanos, vienen del corazón. De lo que tenemos ahí, vamos a reaccionar. ¿No es acaso en esos corazones nuestros que el Señor pone sana sabiduría para los justos en las operaciones de su Espíritu Santo por medio de la palabra? Cuando no está la palabra, va a salir sabiduría. Cuando tengo la palabra en mi corazón, va a salir sabiduría. Van a salir buenos frutos. Y voy a darle otro versículo. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Se da cuenta que usted tiene un proyecto, algo, y dice, pero voy a orar. Y después se le abre un mundo de posibilidades, porque el Señor da la sabiduría y da la inteligencia. El mismo Cristo recibe el nombre de la palabra o verbo. Él es la palabra. En el principio, ¿no es cierto? Juan 1:1 dice, en el principio Él era el verbo y Él era la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Cuando tú te alimentas, las meditas, estás unida y unido a Cristo. Y la séptima condición para tener éxito este año, obediencia a la voluntad de Dios. No fue suficiente que José oyera el llamado y conociera la voluntad de Dios, sino seguía a ello en obediencia y en sumisión cordial, o sea, en sumisión voluntaria de algo que le agradara a él. Señor, esto lo estoy haciendo porque me agrada obedecerte. Esto lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo. Yo quiero, Señor, este año vivir bajo las condiciones que tú dices. Yo quiero hacerlo, Señor. Porque el Señor, hermano, no pone una palabra por si acaso. La pone porque quiere bendecirnos. A todo aquel que esté hambriento, a todo aquel que diga, sí, yo quiero. Entonces, la rendición de nuestra voluntad de Dios es tan indispensable para la vida y prosperidad espirituales como le es la respiración para la vida natural. El rendirnos a la voluntad de Dios. Hay luchas a veces, no, es que yo no quiero aceptar eso. Yo me rindo a ti, Señor. Si tú lo quieres, así será. Y eso trae bendición, trae descanso y expectativa de decir, Señor, si tú permitiste esto, tú vas a hacer algo grande, tú vas a hacer algo bueno. Entonces, rendirnos a la voluntad es como la respiración que necesitamos cada día. La respuesta que el pueblo dio a Josué es desde luego la respuesta que debemos dar a nuestro Señor. ¿Qué dijeron ellos en el versículo 16, hija? Capítulo 1, versículo 16. Cuando Josué les dice, vamos a marchar y vamos. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Estamos dispuestos nosotros a responder de la misma manera? Señor, este año haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde tú nos mandes. A veces no tenemos el valor para comprometernos porque tenemos miedo a no cumplir. Pero como les dije, no es tu poder, es el poder de Dios. Tú solamente tienes que decir sí, Señor, y el Señor nos va a ayudar. Entonces le dice él, el versículo 8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos aquí quieren que las cosas les salgan bien? Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las condiciones, el entendimiento del propósito de Dios, la fe en la promesa de Dios, la certidumbre de la presencia de Dios,
el valor del nombre de Dios, la fidelidad a las indicaciones de Dios, deleitarse en la palabra de Dios y obedecer a la voluntad de Dios. Si hay alguno que tiene dudas, tenemos la bendición de que esto se transmite de nuevo y usted va a poder, hermano, todo esto que la palabra nos dice es para tu beneficio, para mi beneficio, para descansar en el Señor. El Señor dice, yo te voy a llevar de mi mano, tú vas a ir conmigo. Como yo estuve con Moisés, le dice a Josué, voy a estar contigo. Como yo estuve con Josué, nos dice hoy día, voy a estar con ustedes. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. ¿Vamos a tener aciertos? También. ¿Vamos a tener alegría? Las vamos a tener. Pero todas ellas serán mucho más livianas tomadas de la mano de Dios, tomados de su mano. Oremos, hermanos. Señor, bendito, tú nos amas tanto, Señor.